Muy buenos días a todas y todos. Siendo exactamente las 11 horas con 26 minutos de este día 8 de abril de 2015, daremos inicio a la 12ª sesión ordinaria de este pleno, por lo que solicito al director jurídico y de verificación en suplencia del secretario del pleno haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada. Buenos días. Para celebrar la 12ª sesión ordinaria de fecha 8 de abril de 2015 se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Abaid Yapur, la comisionada Arlencio Jaime Merlos, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, existe el quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. En vista de que esta orden del día fue previamente elaborada y enviada a cada uno de los integrantes de este pleno, solicito al mismo se apruebe omitir la lectura del mismo orden del día y, si les parece bien, aprobarla en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día. No voto ya. Muy bien, gracias. El punto 3 del orden del día se refiere a la aprobación del acta Infoem, /ORD, /11, /2015, de fecha 24 de marzo de 2015. Si todos estamos de acuerdo, también pido a los integrantes del pleno votemos la misma. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el acta Infoem, /ORD, /11, /2015, de fecha 24 de marzo de 2015. Muy bien. Estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 180 de 2015, remitido a este Pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el sentido de la resolución que se propone es revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados. Tiene el uso de la palabra el comisionado Javier Martínez Cruz. Por favor. Bueno, este recurso que mi compañera comisionada Zulema Martínez va a presentar, lo voy a votar en contra, y como ha sido denominador común en esta ponencia, voy a dar los argumentos por los cuales mi voto es en contra. Lo he planteado desde un principio que nos toca, es un pleno que nos está tocando vivir momentos de coyuntura. Yo creo que nadie la ha vivido. Estamos ante la presencia de dos derechos que como órgano garante tenemos que cumplir a cabalidad: el acceso a la información pública y obviamente la protección de datos personales. Paralelamente nos toca estar viviendo la discusión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se incorporan los nuevos sujetos obligados. Uno de ellos precisamente es el caso de los sindicatos, pero habla precisamente de la entrega de padrón de socios, y este caso se presta muy bien para estar en este debate, que desgraciadamente, si yo sigo considerando que es un dato sensible el estar entregando afiliación sindical. Así lo establece nuestro artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales, así lo establece la Ley General o la minuta que se turnó a la Cámara de Diputados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que mientras, en su tercer transitorio, que mientras no se emita la Ley General de Datos Personales, seguirá siendo vigente las leyes estatales que en la materia hablen lo mismo. Entonces, como tal, a nosotros nos sigue rigiendo ese artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales. Y yo nada más quiero precisar que en este caso sí tenemos que marcar una diferencia. Una cosa son instituciones, otra cosa son organizaciones y otra cosa son individuos. Las instituciones son las reglas en las cuales juegan las organizaciones, y una organización es un sindicato. Las personas que los conforman, a sus afiliados, sí, en ellos sí aplican datos personales.
Por eso creo que sí debe haber una diferencia clara entre lo que como sujeto obligado a un sindicato se le pide que dé la lista de su padrón de socios, y diferente es que estemos entregando a través de un sujeto obligado que no es el sindicato, sino que es a un ayuntamiento a quien le piden que dé el listado de sindicalizados, con lo cual automáticamente ese sujeto obligado estaría incumpliendo, porque estaría violentando y estaría entregando un dato sensible que es su trabajador, ¿sí?, que es un sindicalizado. Podría haberme manifestado nada más en contra, argumentando lo mismo que la reforma del 2011 al artículo 1 y esa parte del segundo párrafo que habla que ante la presencia de dos derechos debe de prevalecer el que más proteja a la persona, y para mi caso creo que el dato personal es el que debe de prevalecer, y por eso he estado pugnando porque no se entregue la afiliación sindical. Pero el estudio que presenta la comisionada me pareció muy provocador, porque lo llevó a un grado de decir en su estudio que afiliación sindical es diferente a la lista de sindicalizados, argumentando que afiliación sindical es una decisión particular y que conlleva a una cuestión de justicia social. El estudio, como lo comentaba en su momento con la comisionada, creo que si vamos a entrar al origen del sindicalismo, no vale solamente colocar unos párrafos y decir que es una cuestión de justicia social. Vamos a entender entonces la historia del sindicalismo. ¿Por qué surge el sindicalismo? ¿Cuándo nace en México? ¿Cuáles son las características? Tenemos antecedentes. Creo que las huelgas de Río Blanco, de Cananea, que fueron fundamentales para hoy establecer los derechos que están establecidos en la Constitución en materia de los trabajadores. Asimismo, sabemos que fueron parte fundamental de la Constitución que nos rige a nivel federal. Entonces, esa parte creo que lo debo reconocer, me provocó mucho ruido, porque claro que si entrego la lista de sindicalizados es automáticamente poner en evidencia que es un personal sindicalizado, que es afiliación sindical, y creo que ahí sí estaríamos exponiendo al trabajador, porque estaríamos violentando un derecho y se podría prestar a una cuestión de discriminación. En este país creo que todos sabemos que no decidimos, ¿sí?, si queremos entrar a un sindicato. Yo tuve la oportunidad de que mi primer trabajo fuera de peón, de trabajador de una empresa, ¿sí?, y entré y a mí nadie me preguntó si quería pertenecer a un sindicato, me incorporaron inmediatamente, ¿sí? Creo que muchos, los que hemos tenido oportunidad de trabajar, ya sea en universidades o en el mismo poder, o en la misma, en el gobierno, ¿sí?, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado no permite más que un solo sindicato, ¿sí?, y hay dos tipos de trabajadores sindicalizados o personal de confianza. Entonces creo que si estamos exponiendo, estaríamos en una situación de violentar, creo que un derecho fundamental, que es una posible discriminación para el personal sindicalizado. Entregar afiliación sindical, sigo pensando lo mismo, es exponer un dato personal sensible, y creo que el debate y la razón por la que todavía no se tenga Ley General de Protección de Datos Personales es porque todavía estamos en ese conflicto de determinar qué derecho debe de prevalecer. A mí me queda muy claro ese tercer transitorio que establece que mientras no salga esta ley general y mientras también no se determine, así como es cierto, está como sujeto obligado el sindicato para entregar toda la información pública, está también vigente todavía la parte del artículo 16 en cuestión de protección de datos personales, y en nuestra ley del Estado de México sigue prevaleciendo ese cuarto, que se sigue considerando como dato sensible la afiliación sindical. Por lo tanto, mi voto será en contra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la comisionada ponente. Muchas gracias. Gracias, comisionado Javier. La verdad es que yo agradezco mucho, y como lo ha dicho nuestra comisionada presidente, yo celebro mucho este tipo de comentarios, este tipo de sana discusión, porque nos enriquece a todos, y la verdad es que para mí este fue un tema muy difícil, de poderlo resolver y cómo lo íbamos a resolver, porque en estricto sentido en nuestra Constitución sí dice que los sindicatos serán ya los que estén, serán sujetos obligados,
pero es muy abierto, no habla todavía, no precisa. En ese sentido, yo podría entender que únicamente estamos hablando de los trabajadores administrativos del sindicato. Yo podría interpretarlo de esa manera, no así sus afiliados. En ese sentido, nosotros pensábamos no entregar la información. Sin embargo, en el transcurso de esa semana, pues ya hubo finalmente ya se concretó el tema en la Cámara, en donde ya hablan de un listado de socios, si no me equivoco es la palabra correcta, que al final del día este es un tema que no tarda ya en ser publicado oficialmente y que nos conlleva a estar obligados a atender ese nuevo mandamiento, ese nuevo ordenamiento. En ese sentido es porque yo decidí, o en mi ponencia decidimos, pues al final del día sí darlo, porque es algo que si bien ahorita decimos que no lo vamos a dar, si el recurrente, en el solicitante en un mes, en 2 meses vuelve a hacer la misma pregunta y ya tenemos la vigencia en la propuesta de la Cámara, se la tenemos que dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, y que es algo natural que se ha estado comentando, que se ha estado dando, que ahora tantos partidos políticos, sindicatos, serán sujetos obligados y tendrán que dar parte de su información, pero sí confieso que fue un tema que a mí me costó mucho trabajo, fue un tema que a mí me fue difícil decidir cómo íbamos a resolver, y que al final del día tomamos esta decisión y que espero que sea para bien y que será la mejor decisión. Pero yo sí te agradezco mucho, Javier, como siempre, que siempre ante todo tenemos el diálogo y pues la comprensión, ¿no? De que en algunos temas coincidiremos, en algunos temas no coincidiremos, y que es lo rico de este pleno. Gracias. Gracias. Y como me han provocado, no me gusta hablar, sonó muy bien eso que dijo el comisionado Javier Martínez. Fue provocador el proyecto de resolución que somete el día de hoy a este pleno en este recurso la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Provocador porque, bueno, el análisis que haces respecto de lo que es inminente y que sabemos que no se va a modificar, la verdad es que me gustó mucho, y si acaso me parece muy importante agregar el tema constitucional. El tema constitucional, la verdad es que no es menor y no es para dejarlo de lado, tratándose de nuevos sujetos obligados en el Estado de México. Hay otras legislaciones en donde ya, por ejemplo, partidos políticos eran sujetos obligados directos, Tlaxcala. Nosotros no. Eran sujetos obligados indirectos y a través de un instituto electoral entregaban información. Hoy son sujetos obligados directos. Independientemente de, como bien lo dijo el comisionado Javier Martínez, tenemos un dictamen aprobado en senadores de Ley General de Transparencia que precisa muy claramente, como lo mencionó la comisionada ponente, que hoy los integrantes de los sindicatos va a hacer público. Bueno, no podemos dejar de lado la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, donde en el apartado A del artículo 6º, fracción primera, muy claramente dice: toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. Y todavía destaco, en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Entonces, bueno, adicionalmente a todos los razonamientos que debo de decir que me gusta mucho la resolución de la comisionada ponente, yo agregaría este tema constitucional porque, insisto, no es menor. El hecho de que no haya sido aprobada a la fecha una ley general de transparencia por razones ajenas a esta reforma constitucional y a nosotros mismos no impide que el ejercicio de un derecho fundamental contemplado en el artículo 6º constitucional nosotros lo hagamos nugatorio. Entonces, a mí me parece que bueno, por supuesto que estoy a favor, quizá pudiéramos enriquecer inclusive la resolución, pero no tengo duda que es el sentido en que me quiero pronunciar. Si no hay
Tiene el uso de la palabra el comisionado Javier Martínez. Para rectificar. No, está bien. La réplica de la réplica, ¿no? Yo estoy de acuerdo y de hecho en su momento, precisamente cuando tocó discutir este primer tema en el recurso que la comisionada presidenta hacía, y hacía referencia precisamente a esta reforma constitucional, sí es cierto, es muy claro que los nuevos sujetos obligados directos es el sindicato junto con los partidos políticos, los fideicomisos, y vamos más allá, cualquier persona que tenga física o moral, que use recursos públicos o que haga, ¿sí? O que tenga acto de autoridad. Pero claramente lo dice sindicato, les decía hace rato, sindicato es una organización, la información no se la solicitan al sindicato, se la solicitan al ayuntamiento. Y entonces ahí, tanto pesa el artículo 6º, que habla del principio de máxima publicidad, que fue precisamente un principio que se incorporó en la reforma del 2007, no necesariamente en la del 7 de febrero, que en esa precisamente hablamos de los nuevos sujetos obligados. Sí pesa el principio de máxima publicidad, pero también así lo establece el artículo 16, que los datos personales, ¿sí?, tienen también importancia, y los sujetos obligados están obligados a garantizar su protección. Y entonces, exactamente lo que hemos dicho, estamos ante la presencia de dos derechos que pesa uno, o que vale uno, como es el acceso a la información que está en el artículo 6º, y también pesa el de protección de datos personales que está en el artículo 16. Y a lo mejor ante esa coyuntura de decir, bueno, ¿cuál debe de prevalecer? Sí prevalece uno. Pero yo creo que ahí claramente la reforma del 2011 y el segundo párrafo del artículo 1 dice que ante la presencia de dos derechos, nosotros tenemos que hacer prevalecer el que más proteja a la persona. Y a mí, como les decía hace rato, creo que el dato personal, al ser información o dato sensible, podemos caer en un acto que se conlleve a una cuestión de discriminación. Y ese sí es una violación de derecho humano, y entonces, por lo tanto, creo yo que debe de prevalecer el artículo 16 sobre el principio de máxima publicidad, que es la protección del dato personal. Me parece que este punto ha sido suficientemente analizado y discutido, y si no tienen algún otro comentario, procederemos a tomar la votación, secretario. Y por supuesto, no sin antes celebrar, como bien lo dijo la comisionada ponente, este tipo de discusiones sanas y enriquecedoras. Gracias. Sí, comisionada. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 180 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor, con una opinión particular. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. En contra, con voto disidente. Comisionada Presidenta. A favor, con una opinión particular concurrente. Comisionada Presidenta, le informo que por mayoría se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revocación 180 de 2015, con voto particular de la comisionada, con opinión de la comisionada Eva Abait Yapur, voto en contra y voto disidente del comisionado Javier Martínez Cruz, y con comentario, opinión particular de usted, comisionada Presidenta. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 181, remitido por mí a este pleno. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México, y propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 181 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 181 de 2015.
Bien, hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 184 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 184 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 184 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 317 remitido por la comisionada Eva Abait Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Acambay de Ruiz Castañeda y propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 317 de 2015. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 317 de 2015. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución a los siguientes recursos de revisión acumulados que yo someto a consideración de este pleno. Los recursos son 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 y 395. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Zumpango y el sentido de la resolución que propongo es modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados señalados anteriormente. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados precisados con anterioridad. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 396, 397 y 398 que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y el sentido de la resolución que se propone es modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión, de los recursos de revisión acumulados 396, 397 y 398 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 396, 397 y 398 de 2015. Bien, hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 407 remitido por la comisionada Eva Abait Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el sentido de la resolución que se propone es modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 407 de 2015. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 407 de 2015. Bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 408 remitido por la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Metepec y el sentido de la resolución que propone es modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, comisionada. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 408 de 2015. Comisionada Eva Abait Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 408 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 420 remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Acambay de Ruiz Castañeda y la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la palabra el comisionado Javier Martínez Cruz. Bueno, en el mismo sentido, ¿no? Mi voto va a ser en contra. Estamos hablando precisamente de la lista de sindicalizados que se le solicitan al municipio. Y aquí, la verdad, quiero comentar algo. Se presta muy bien para marcar la diferencia respecto al anterior recurso que presentó la comisionada. Y planteaba lo siguiente. Aquí sí, de hecho yo estuve a muy poco de votarlo a favor, porque aquí sí cabe muy bien lo que el principio de máxima publicidad y acceso a la información pública, porque está hablando de recursos públicos. De hecho, algo que me faltó comentar en el anterior recurso es que dentro del estudio, aparte de que trata de hacer una desvinculación de la afiliación sindical con el tema de los sindicalizados del ayuntamiento, es que después ponen dos tesis de la Suprema Corte de Justicia donde hablan precisamente de que toda persona o donde se destinen recursos públicos tendrá que ser precisamente de acceso a la o tendrá que ser de información pública. Precisamente esas tesis, les decía, valen muy bien para el tema de recursos públicos, pero no para el tema de un derecho fundamental como es la protección de datos personales, porque son tesis del 2003. Entonces, en este caso, lo que solicitan es el recibo de nómina. Y es cierto, están solicitando del personal sindicalizado y hacen una versión pública, y creo que se testa mucha información que de hecho en el estudio lo plantea la comisionada, que es información confidencial. Si esta parte de información confidencial hubiese alcanzado a cubrir el caso del nombre, yo lo hubiera votado a favor, porque es cierto, está pidiendo información y están entregando información de los recursos que se pagan, y es cierto, ahí prevalece, ¿sí?, el principio de máxima publicidad. No me alcanza a mí para decir que es información sensible la afiliación sindical, pero como si se va a entregar el nombre y obviamente la lista dice sindicalizados, automáticamente se traslada a una situación de afiliación sindical. Entonces mi voto tendrá que ser en contra, ¿sí?, por la cuestión del nombre, que obviamente, para ser coherente con lo que he dicho, tendrá que ser, sí, o estaría yo básicamente viendo que se está dando información sensible, en este caso de afiliación sindical. ¿Sí? Es correcta, a mí me parece, y ahí sí valen, creo que es muy oportuno colocar las dos tesis respecto que cualquier persona que reciba recursos públicos, y en este caso siendo trabajadores de un ayuntamiento y se está pidiendo la nómina, pues obviamente son recursos públicos que se le están pagando y es información que se tiene que entregar, pero en el momento que se vincula con el nombre, automáticamente estoy dando la afiliación sindical. Por eso tendrá que ser en contra de mi voto. Gracias. Bien, con esta acotación del comisionado Javier Martínez Cruz, por favor, secretario, tome la votación. Sí,
Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 420 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor, opinión particular concurrente. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. En contra con voto disidente. Comisionada Presidenta. A favor con opinión particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría el proyecto de resolución del recurso de revisión 420 con opinión particular de la comisionada Eva Abaid Yapur y la comisionada Presidenta Josefina Román Vergara, y con voto en contra del comisionado Javier y voto disidente. Muy bien. Haremos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 422 remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 422 de 2015. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 422 de 2015. Bien, hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 424 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 424 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 424 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 425 y 510 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 425 y 510 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 425 y 510 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 433, 434, 435, 436 y 437, remitido por la comisionada Arlencio Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 433, 434, 435, 436 y 437. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 433, 434, 435, 436 y 437 de 2015. Gracias. También la comisionada Arlencio Jaime Merlos propone a este pleno el proyecto de resolución del recurso de revisión 438. El sujeto obligado, el Instituto de Salud del Estado de México, y la propuesta es sobre seguimiento.
Por favor, secretario. Sí, presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 438 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 438 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 441, 442, 443, 444 y 470 que yo mismo someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado de México y la propuesta es modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 441, 442, 443, 444 y 470. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 441, 442, 443, 444 y 470 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 453 remitido por la comisionada Arlencio Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de La Paz y el sentido de la resolución que se propone es modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 453 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 453 de 2015. Gracias. El comisionado Javier Martínez Cruz somete a consideración de este Pleno el proyecto de resolución al recurso de revisión 454 respecto del sujeto obligado, municipio de Atizapán de Zaragoza, y propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 454 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 454 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 456 que yo someto a consideración del Pleno. El sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y propongo la revocación de la respuesta. Por favor, secretario. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 456 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 456 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 457 remitido por la comisionada Eva Abay Yapur. El sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y el sentido de la resolución que se propone es revocar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 457 de 2015. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 457 de 2015. Gracias.
Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 465 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y el sentido de la resolución que se propone es el sobreseimiento. Por favor, secretario. Sí, presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 465 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 465 de 2015. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 467 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. El sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el sentido de la resolución que se propone es revocar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 467 de 2015. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 467 de 2015. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 473 remitido por la comisionada Arlencio Jaime Merlos. El sujeto obligado es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y la comisionada ponente propone el desechamiento. Por favor, secretario. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 473 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 473 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 480 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es la Secretaría General de Gobierno y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Sí, presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 480 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 480 de 2015. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 491 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del sujeto obligado, municipio de Chicoloapan, y propongo modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 491 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 491 de 2015. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 515 remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del sujeto obligado, municipio de Ecatepec de Morelos, y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretario. Sí, presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 515 de 2015. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor con voto particular concurrente. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor con un voto particular.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 515 de 2015, con voto particular de la comisionada Eva Baid Yapur y con voto de la comisionada Presidenta Josefina Román Vergara, particular concurrente. Bien, gracias. Estamos entonces en el bloque de temas coincidentes. Esto nada más para dejarlo grabado. Se han realizado trabajos previos tanto con los comisionados integrantes de este pleno como con los coordinadores de cada una de las ponencias, en donde plenamente se han analizado, discutido y hecho las propuestas definitivas que hoy se someten a consideración de este pleno. Por lo tanto, voy a dar lectura más bien a los recursos de revisión relativos a estos proyectos de resolución respecto de solicitudes de información que tienen que ver con temas de programas de cultura de diversos ayuntamientos. No es un solo sujeto obligado. En este caso, los recursos son los siguientes: 219, que ha sido remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz; 224, el comisionado ponente también es Javier Martínez Cruz; 234, el mismo comisionado ponente; 264, el mismo comisionado ponente; 279, mismo comisionado ponente; 284, mismo comisionado ponente; 289, mismo comisionado ponente; 309, también el comisionado ponente Javier Martínez Cruz; 319, mismo comisionado ponente; 312, comisionada ponente es Eva Baid Yapur; 322, también la comisionada Eva Baid Yapur; 329, el comisionado ponente es Javier Martínez Cruz; 334, el comisionado ponente es Javier Martínez Cruz; 349, mismo comisionado ponente; y 352, comisionada ponente es Eva Baid Yapur. Por favor, secretario, tomar la votación en bloque. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto a los proyectos de resolución de los recursos de revisión anteriormente señalados. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor de todos los proyectos. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor de los proyectos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión señalados anteriormente. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 251 que yo misma someto a consideración de este pleno. Nada más hago la precisión que corresponde al mismo bloque que, sin embargo, está relacionado con solicitudes de información en materia de presupuesto municipal. Por favor, secretario. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 251 de 2015. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 251 de 2015. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Para tal efecto, daré lectura a cada uno de los recursos de revisión cuyos proyectos se someten a consideración de este pleno. El recurso 177, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, el sujeto obligado es el municipio de Tultepec, y al ser negativa se ordena entrega de información. En el recurso 187, también remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, el sujeto obligado es el municipio de Lerma, y el sentido de la resolución es el desechamiento. En el recurso 403, remitido por la comisionada Arlencio Jaime Merlos, el sujeto obligado es el municipio de Rayón, y al ser negativa se ordena entrega de información. En el recurso 416, remitido por mí a este pleno, el municipio de Acambay de Ruiz Castañeda es el sujeto obligado y propongo el desechamiento. En el recurso 423, remitido por la comisionada Arlencio Jaime Merlos, el sujeto obligado es el municipio de Tultitlán y al ser negativa se ordena entrega de información. En el recurso 445, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el sujeto obligado es el municipio de Teoloyucan y al ser negativa se ordena la entrega de información. En el recurso 452, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur,
El sujeto obligado es el municipio de Jaltenco y al ser negativa se ordena entrega de información. En los recursos acumulados 458, 459 y 460 remitido el proyecto de resolución por la comisionada Arlencio Jaime Merlos, el sujeto obligado es el municipio de Nextlalpan y al ser negativa se ordena la entrega de información. En el recurso 475 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y la comisionada ponente propone el desechamiento. En el recurso 482 remitido por la comisionada Eva Abay Yapur, el sujeto obligado es el municipio de Teoloyucan y al ser negativa se ordena entrega de información. En los recursos de revisión acumulados 493, 494, 495, 496 y 497 remitido el proyecto de resolución por la comisionada Arlencio Jaime Merlos, el sujeto obligado es el municipio de Acambay de Ruiz Castañeda y al ser negativa se ordena la entrega de información. En el recurso 531 remitido por mí a este pleno, el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y propongo el desechamiento. Ante el bloque de negativas, pregunto a mis compañeros si hay algún comentario, aclaración o desean separar alguno de estos recursos enlistados. Tiene el uso de la palabra la comisionada Eva Abay Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Con relación al recurso 187, sujeto obligado Lerma, comentado con mis compañeros en prepleno a solicitud de la comisionada presidenta, solicito cambiar el sentido de la resolución. Se venía presentando en el sentido de desecha, sería modifica, por lo tanto se ordena entrega de información. En el resolutivo número. Primero, se modifica de desechamiento a se modifica, por favor. Y por lo tanto el resolutivo segundo es donde se va a ordenar la entrega de información. Ok, entonces para que se tome nota puntual, secretario, el resolutivo primero sería modifica, no desechamiento, y entonces el resolutivo segundo consistiría en ordenar entrega de información. Si no hay algún cambio con esta modificación, por favor, secretario, tome la votación. Sí, se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido de su voto respecto a los proyectos de resolución de los recursos de revisión anteriormente señalados, con la modificación precisada al recurso de revisión 187 de 2015. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor de todos los proyectos. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor modificado del proyecto de resolución del recurso de revisión 187 y a favor de los demás proyectos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con el recurso 187 modificado. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los recursos con la modificación del 187. Comisionada Presidenta. A favor, modificado el 187. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad los proyectos de resolución de los recursos de revisión anteriormente señalados, con la modificación del recurso de revisión 187 de 2015. Muy bien, muchas gracias. Haremos un receso en este momento. Gracias. Meto a consideración de este pleno el oficio número Infoem, diagonal DAF, diagonal 164, diagonal 2015, de fecha 8 de abril de 2015, a través del cual el director de Administración y Finanzas de este instituto solicita la aprobación del pleno para un traspaso presupuestal externo de la siguiente manera. Es un traspaso de solo 2.300 pesos del capítulo 3.000 de Servicios Generales al capítulo 4.000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que se refiere justamente a el pago a la Comaip del concurso de spot de radio. En ese sentido, si están de acuerdo, integrantes del Pleno, les pido que, secretario técnico, por favor, tomar la votación de manera individual. Sí, Presidenta. Se pregunta a cada uno de los comisionados el sentido respecto del oficio Infoem DAF diagonal 164-2015 de 8 de abril de 2015 remitido por la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto. Comisionada Eva Abay Yapur. A favor. Comisionada Arlencio Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad lo solicitado en el oficio Infoem diagonal DAF diagonal 164 diagonal 2015 de 8 de abril de 2015 remitido por la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto. Muy bien. El segundo
asunto general que propongo a este pleno es el oficio, es un memorándum de la ponencia de la comisionada Eva Abay Yapur, el memorándum número 36 de 2015, de fecha 7 de abril de 2015, a través del cual la comisionada propone como proyectista de a la persona que señala en este memorándum. Si están de acuerdo, pido a mis compañeros manifiesten el sentido de su voto. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el memorándum 36 diagonal 2015 de 7 de abril de 2015 remitido por la comisionada Eva Abay Yapur, en donde solicita la contratación de proyectista D. Proyectista D. Bien, bienvenida Yesenia. Bien, el tercer punto del orden del día de asuntos generales que someto a consideración de este pleno es el oficio número Infoem diagonal DAF diagonal 166 de 2015 de esta fecha, a través del cual el director de Administración y Finanzas de este instituto también somete a consideración de este pleno dar de alta en calidad de secretaria técnica a la maestra Catalina Camarillo Rosas. Si están de acuerdo, por favor, pido a mis compañeros manifiesten el sentido de su voto. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad lo señalado en el oficio Infoem diagonal DAF diagonal 166 diagonal 2015 de 8 de abril de 2015 remitido por el director de Administración y Finanzas del Instituto. Nada más para tomar nota, secretario, que este nombramiento surtirá efectos a partir del 16 de abril de 2015. El cual contiene el nombramiento de secretaria técnica de este instituto, el cual empezará a partir del 16 de abril de 2015. De 2015. Muy bien, muchas gracias. Ya estabas, Katy, pero bienvenida como secretaria técnica. Muy bien. Enseguida, asuntos generales. Me ha pedido el uso de la voz la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. La desacumulación. Sí, comisionada Presidenta, aquí solicitándole la desacumulación de los recursos 448, 449 y 450. Muy bien. En vista de que entonces ha sido previamente votada la acumulación, ahora solicito a mis compañeros manifiesten el sentido de su voto para desacumular los recursos de revisión 448, 449 y 450 para que sean resueltos de manera individual. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba la desacumulación de los recursos de revisión 448, 449 y 450 para que sean resueltos de forma individual. ¿Hay algún otro asunto general, secretario? Sí, tengo solicitudes de acumulación de recursos de revisión. ¿Sí? Sería el recurso de revisión 455 y 516, quien acumularía sería la comisionada Zuliama Martínez Sánchez. Ajá. También se solicita la acumulación de los recursos de revisión 476, 477, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 y 507 de 2015, quien acumularía sería usted, comisionada Presidenta. ¿Ya lo vio? También se solicita la acumulación de los recursos 484 y 485, quien acumularía sería el comisionado Javier Martínez Cruz. La acumulación de los recursos 577 y 578, quien acumularía sería la comisionada Eva Abay Yapur. Y finalmente los recursos de revisión 593 y 594, que acumularía la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. Bien. En el entendido de que los respectivos coordinadores de cada una de las ponencias ya realizó el análisis correspondiente, pido a mis compañeros también manifestar el sentido de su voto. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad las solicitudes de acumulación precisadas con anterioridad. Muy bien.
Al no haber más asuntos que tratar en el orden del día correspondiente, siendo exactamente las 13 horas con 4 minutos de este día 8 de abril de 2015, damos por concluida la 12ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.